Bienvenidos a esta nueva clase de sistemas de amortización de deudas. Esta es la clase número 5, en donde vamos a continuar analizando el sistema de cuota constante o sistema francés. Pero antes de iniciar esta clase, quisiera que retomáramos un par de detalles, que aclaráramos un par de detalles que quedaron de la clase anterior. Cuando vimos la representación gráfica de la evolución del saldo, comenté que podíamos ver claramente en el gráfico el comportamiento creciente de las cuotas. Ahí me equivoqué porque en realidad todos sabemos que las cuotas en el sistema francés son constantes. Lo que podemos observar con claridad en el gráfico es el comportamiento creciente de cada una de las amortizaciones. Del mismo modo, también podemos ver el comportamiento decreciente que tienen los intereses. Eso por un lado. Luego, cuando pusimos el zoom sobre una de las cuotas y analizamos la expresión recursiva del saldo, nosotros arrancamos en B sub k menos 1, ¿sí? Yo dije B sub k más 1, no, arrancamos en B sub k menos 1, vemos cómo este saldo crece por la generación de los intereses y decrece cuando pagamos la cuota para llegar al saldo siguiente, B sub k. También podemos observar que este saldo B sub k menos 1 disminuye en el importe o en el monto de T sub k para llegar al saldo B sub k. El saldo disminuye en el monto de la amortización. ¿Sí? Y el resto de la cuota que corresponde a los intereses es lo que cancela justamente los intereses que se han generado durante este periodo. Hechas estas aclaraciones, vamos a continuar ahora con el sistema francés. Y arrancamos con el análisis del anticipo de las cuotas. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos una deuda, puede ocurrir que en algún periodo determinado K, decidamos anticipar todas las cuotas que debemos o alguna de las cuotas que debemos. Si nosotros decidimos cancelar todas las cuotas que debemos, lo que en definitiva estamos haciendo es cancelar la deuda. Es decir, que el saldo de la deuda va a ser igual al valor del anticipo que vamos a pagar. Y lo vamos a calcular como el valor actual de las n menos k cuotas que están pendientes al momento en el que vamos a pagar el anticipo. ¿Cómo vamos a calcular el valor del anticipo si lo que decidimos anticipar son las últimas cuotas? ¿Sí? Ya no todo lo que debemos, sino una cantidad m de cuotas que son las últimas del préstamo. ¿Qué vemos? Si analizamos el gráfico, podemos observar que estas m cuotas constituyen una renta temporaria, que a su vez está diferida respecto del momento de la evaluación, que es el momento K, que es cuando se paga el anticipo, en n menos K menos m periodos. Es decir, que para calcular el valor del anticipo en el momento K, vamos a calcular el valor actual de estas m cuotas y lo vamos a actualizar por n menos k menos m periodos, quedando la expresión del valor del anticipo de esta manera. C por una A de m cuotas anticipadas e I actualizadas por n menos k menos m periodos. Recuerden que al estar el exponente precedido por el signo menos, en el caso del valor actual, cambian los signos de la expresión anterior. Bien, vamos a ver cómo se determinaría el saldo luego del anticipo. Ya vimos cómo se calcula el valor del anticipo. Pues bien, ahora quiero saber cuánto sigo debiendo después de haber pagado el anticipo. Bueno, si lo que nosotros queremos calcular es cuánto nos queda pagar, ya habíamos pagado K cuotas, anticipamos M cuotas, lo que nos estaría quedando pendiente es la porción marcada en azul, N menos K menos M cuotas. Es decir, que para calcular el saldo luego del anticipo en el momento K, vamos a calcularlo como el valor actual
de las n menos k menos m cuotas que están pendientes. También a este saldo después del anticipo lo podemos denominar como B sub k más m. Vamos a ver la demostración analítica, vamos a ver analíticamente cómo llegamos a esta expresión. Entonces, ¿qué podemos decir? El saldo luego del anticipo no es otra cosa que el saldo de la deuda antes del anticipo menos el valor del anticipo. Si nosotros reemplazamos B sub k por su fórmula y el valor del anticipo por la fórmula que acabamos de ver, y trabajamos algebraicamente, aplicamos propiedad distributiva en el numerador y sacamos factor común C sobre I, nos va a quedar que B sub k más M es igual a C sobre I por 1 menos 1 más I a la menos N más K, menos 1 más I a la menos N más K más M, más 1 más I a la menos N más K. Vemos que podemos simplificar dos términos. Entonces, si ahora escribimos esta expresión limpia, nos va a quedar que B sub k más M va a ser igual a C por una A de N menos K menos M cuotas y tasa I, que no es otra cosa que la expresión que vimos recién en la filmina anterior. Bien. Otra forma de calcular el anticipo. Si nosotros sabemos que lo que tenemos pendientes son estas cuotas, ¿sí? Porque ya anticipamos las M y ya pagamos las cuotas K, podemos calcular el valor del anticipo como la sumatoria de las amortizaciones contenidas en las cuotas que están pendientes. ¿Sí? Es decir, que el valor del anticipo lo podemos calcular también como la sumatoria de la amortización del periodo K más 1 más la amortización del periodo K más 2, y así sucesivamente hasta el periodo K más E. Bien. Veamos ahora qué ocurre si anticipamos las próximas cuotas. En general, no se estila mucho anticipar las próximas cuotas porque se produce una interrupción de la renta, pero se podrían anticipar, se puede calcular el valor del anticipo y se puede calcular el saldo luego del anticipo. Nuevamente dibujamos el diagrama temporal, ¿sí? Lo que vamos a anticipar ahora son estas M cuotas, las que están pintadas con el segmento rojo. El valor del anticipo lo vamos a calcular en el momento K. ¿Qué tenemos? Si queremos calcular el valor del anticipo, no es otra cosa que el valor de estas M cuotas, ¿sí? Que constituyen una renta inmediata. Entonces el valor del anticipo es el valor actual de estas M cuotas con la tasa I. ¿Cómo calculamos el saldo luego del anticipo? Dijimos, ya habíamos pagado las cuotas K, estas K cuotas, anticipamos estas M cuotas, ¿sí? Es decir, que nos están quedando pendientes las cuotas comprendidas entre el periodo K más M y el periodo N. Es decir, estas N menos K menos M cuotas. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a calcular el valor actual de estas cuotas y vamos a tener que a su vez actualizarlo hasta el momento K, que es el momento en el que se ha pagado el anticipo. Entonces, podemos decir que el saldo luego del anticipo, que también puede notarse como B asterisco sub K, va a ser igual al saldo de la deuda antes del anticipo menos el valor del anticipo. Como dijimos recién, es el valor actual de las N menos K cuotas pendientes, actualizado por los M periodos que constituyeron el anticipo. Bien, también puede ocurrir que nosotros decidamos entregar un monto determinado o sea, anticipar un monto determinado, pero que no tenga que ver con una cantidad determinada de cuotas, ¿sí? Nosotros decidimos anticipar un monto M para reducir el saldo de la deuda, pero no podemos vincular este monto con una cantidad definida de cuotas. Entonces, el saldo luego del anticipo va a ser igual al saldo antes del anticipo menos este monto que denominamos con la letra N. Este anticipo puede tener dos destinos. Por un lado, reducir el plazo, ¿sí? Es decir, mantenemos la cuota en el mismo monto que venimos pagando y lo que hacemos es reducir la cantidad de cuotas pendientes. Es decir, vamos a tener una N asterisco.
Entonces, podemos decir que el saldo luego del anticipo va a ser igual a el valor actual de las n asterisco cuotas con la tasa I. Calculamos esta cantidad de términos, esta nueva cantidad de cuotas, como calculamos n en rentas, ¿sí? ¿Qué va a cambiar? Que aquí vamos a poner el saldo luego del anticipo. Esto nos va a dar una nueva cantidad de cuotas. Si n asterisco es entero, nos encontramos frente a un caso de anticipo de cuotas como los que hemos visto. Pero si n resulta un número no entero, que es lo más probable, lo que se hace es ajustar con el monto de alguna de las cuotas, o recalcular el valor de todas las cuotas, o recalcular el valor de alguna de las cuotas. Bien, así como una de las opciones puede ser reducir el plazo, la otra opción puede ser reducir el monto de la cuota, ¿sí? Manteniendo n constante, o sea, manteniendo la cantidad de periodos pendientes sin variar. Entonces, el saldo de la deuda en el momento K se va a cancelar con n menos K cuota C antes del anticipo. Cuando nosotros entregamos el anticipo M, este nuevo saldo B sub K, que va a estar disminuido en el monto del anticipo, se va a seguir amortizando con n menos K cuotas, pero disminuidas, que se van a llamar C asterisco, ¿sí? Entonces, como la cuota es proporcional al saldo, nosotros podemos decir que C asterisco es a C como B sub K menos M, o el saldo luego del anticipo, es al saldo antes del anticipo. Si despejamos C asterisco, esta C que está dividiendo la pasamos multiplicando, podemos decir que el nuevo valor de la cuota va a ser igual a C por el saldo luego del anticipo sobre el saldo antes del anticipo. Y hasta aquí esta clase número 5 de sistema francés.